Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a abordar la primera parte de esta unidad 4 que acabamos de comenzar, ¿sí? Esta unidad 4, como ya veníamos viendo, ¿sí? Se llama el yo como asiento de la identidad, ¿sí? ¿Esto qué significa? Como veníamos ya estudiando, todavía seguimos dentro de lo que es la etapa de la adolescencia, ¿sí? Las adolescencias, y viendo de qué manera, ¿sí? En este caso, el yo del sujeto realiza, ¿sí? Un trabajo psíquico de acuerdo a su proyecto identificatorio. Esto es lo que vamos a ver en esta pequeña unidad, ¿sí? Como ya veníamos viendo, cuáles eran las reestructuraciones, los cambios, los reacomodamientos, las remodelaciones que ha tenido que sufrir el aparato psíquico del sujeto adolescente, ¿sí? Para poder transitar su propia adolescencia, ¿sí? Con sus propios caminos, ¿sí? De la errancia y la exploración, como nos decía Wasserman, y poder llegar y concluir, ¿sí? En una etapa adulta con un yo mucho más maduro, y como también he encontrado esta frase repetidas veces también en sus exámenes, con un super yo mucho más amable y mucho más acorde, ¿sí? No tanto ese super yo tan censurador de la etapa posterior al complejo de Edipo, sino un super yo que se va haciendo cada vez más amable y cada vez más acorde al proyecto identificatorio del sujeto. Bien, de esto vamos a hablar hoy en esta primera parte, ¿sí? De alguna forma vamos a tomar este recorrido de las identificaciones, ¿sí? Vamos a ver qué son las identificaciones, qué significa que el yo autoconstruya un proyecto identificatorio a futuro, ¿sí? Y vamos a ver también cómo se relaciona este proyecto identificatorio, ¿sí? Con las elecciones vocacionales. Bien, eso va a ser como en un segundo recorrido. En esta primera parte vamos a definir también qué significa digamos, el movimiento psicológico, el proceso que implica la identificación, ¿sí? La identificación es un proceso mediante el cual el sujeto se apropia, ¿sí? Asimila, internaliza una propiedad, un atributo o una característica de algunos, ¿sí? De alguno o de algunos de sus otros significativos y la acomoda, ¿sí? A su propia persona y la hace propia, ¿sí? Total o parcialmente, ¿sí? Es como que toma un rasgo del otro para poder empezar de alguna manera a completar su yo, ¿sí? A formar su yo con estas características que va tomando de muchos lugares, ¿no? Del cual obviamente estas personas tienen que ser de por sí significativas para el sujeto, ¿sí? Entonces se va como componiendo, ¿sí? Un yo con las características y los atisbos, ¿sí? De los demás y de los otros. Bien. Entonces, es muy importante este proceso psicológico, ¿sí? Porque modela al sujeto, ¿sí? Y además porque la propia personalidad se construye, obviamente, y se diferencia, ¿sí? Mediante una serie de identificaciones, ¿sí? Es un proceso que va a constituir tanto la formación del yo, la formación del super yo y del ideal del yo, ¿sí? Es decir, le va a dar consistencia y le va a dar carácter a la identidad, ¿sí? Y obviamente todo el tiempo va a estar en una interrelación el sujeto entre sí mismo y los objetos, ¿sí? Es decir, va a estar dentro de estas relaciones, ¿sí? Tratando de encontrar identificaciones posibles, ¿sí? Y seguramente, por un lado, veremos las identificaciones
¿sí? En general de constitución yoica, y luego también con el proyecto identificatorio, las identificaciones que serían quizá la conformación de la identidad para abordar las elecciones vocacionales, ya sea dentro del mundo laboral o dentro del mundo académico. ¿Sí? Bien, de alguna manera, ¿sí? Estas identificaciones, las cuales el sujeto pudo tomar, ¿sí? De sus referentes, o sea, de sus padres, ciertas características y apropiárselas, ¿sí? Como propias para configurar su propia personalidad, ¿sí? Tienen que ver, comienzan en la infancia, ¿sí? Y luego, en el proceso de lo puberal y de lo adolescente, van a constituir un poco el terreno para lo que van a ser las futuras elecciones vocacionales, ¿sí? Es decir, en un principio o en un primer momento, ¿sí? De alguna forma el sujeto, ¿sí? El niño, comenzó a establecer algunos dichos que daban cuenta de un proyecto identificatorio, ¿sí? Es decir, comenzaba a partir del lenguaje y de lo simbólico a poder pensarse, ¿sí? Hacia futuro, diciendo, previo al complejo de Edipo, por ejemplo, me quiero casar con mamá, ¿sí? Este repensarse sobre sí mismo, ¿sí? Sobre el yo, este historizarse, ¿sí? Este relatarse y renarrarse, va a ser parte de ese saber que tiene el yo sobre sí mismo. El yo sabe sobre el yo, ¿sí? Lo que va pensando y lo que va armando y lo que va configurando, ¿sí? Bien, y eso es producto también no solo de las identificaciones de sus seres más significativos y más queridos, sino también que influye la cultura, ¿sí? El discurso de estos otros, el rol social, lo que se espera, ¿sí? De ese sujeto, la ideología familiar, ¿sí? Varias cuestiones confluyen para que este sujeto pueda, ¿sí? Revisar su historia y también poder pensarse, ¿sí? A futuro, ¿sí? Como con cierta consistencia. De alguna forma, cuando los niños son muy pequeños y comienzan a relatar como este deseo de cuando sea grande quiero ser algo significativo, quiero ser astronauta, quiero ser médico, de alguna manera se trabaja en la infancia dentro de esa ficción, ¿sí? Es decir, dentro de ese mundo ficcional donde el yo de alguna manera se siente acompañado por el discurso parental, ¿sí? De su papá y de su mamá, que lo encuentran como protegido, ya que en ese momento el niño o la niña cree, ¿sí? Que es aquello que colma el deseo de su madre, ¿sí? Y o de su padre, es decir, en ese momento piensa que él o ella es todo para la mamá, ¿sí? Que la mamá no cuenta con otro deseo que no sea esa personita. Y de alguna manera, al salir, ¿sí? Y constatar de que aquello es una ficción, luego, ¿sí? De el atravesamiento por el complejo de Edipo, se constata justamente esto, de que lo previo al complejo de Edipo, ¿sí? A partir de todas estas referencias simbólicas, quiero ser tal cosa cuando sea grande, yo me quiero casar con mamá, o quiero tener esto, o quiero tener aquello, son cómo se va armando, ¿sí? El deseo de un futuro proyecto identificatorio. Todavía desde una ficción, ¿sí? Desde esa infancia y esa niñez. Pero ¿qué sucede? En el atravesamiento del complejo de Edipo, ¿sí? Lo que queda, el heredero del complejo de Edipo, es el superyo, ¿sí? Es esta instancia censuradora y enjuiciadora que hace que el sujeto pague de alguna manera
con la angustia de castración, ¿sí?, pague como el derecho de piso de alguna manera. Es decir, el yo del niño tiene que poder lidiar con esta angustia de castración, ¿sí?, que es esta angustia que, digamos, los propios padres también, el propio complejo de Edipo es como que se siembra en el sujeto, ¿sí?, esta angustia que lo que revela es que el niño o la niña tienen temor, ¿sí?, a esa posible castración o la angustia por ya estar castrado o castrada. Entonces, de alguna manera, esta angustia, ¿sí?, que empieza a sostener el sujeto como tal, le habilita de alguna forma a que su propia psiquis pueda lidiar con los cambios, ¿sí?, que vendrán a futuro y le pueda asegurar en un futuro un placer mayor, ¿sí? Es decir, va como a trocar algunas cuestiones de poder resignar ese placer y ese deseo, ¿sí?, que tiene con la mamá, ¿sí?, lo va a resignar para poder, digamos, en cuanto y en tanto le puedan ofertar a su yo, ¿sí?, algo placentero a futuro que sea como de un grado mayor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, dilatando en el tiempo ese placer, ¿sí?, realizando esos rodeos, lo que va a poder hacer el sujeto es poder atravesar esa angustia de castración, ¿sí? Lo que queda luego del complejo de Edipo es la angustia de castración, que es una angustia del ser humano que, digamos, es una angustia que todos conllevamos de alguna forma y que el yo empieza a darse de cuenta que es una angustia la cual no puede evitar, ¿sí? ¿Y cómo llega a esta conclusión, ¿sí?, el yo del sujeto? Porque de alguna forma, vislumbrando, ¿sí?, a futuro una imagen de su yo, ¿sí?, en el caso de la adolescencia, en este segundo momento, luego del complejo de Edipo, el sujeto en la adolescencia lo que puede hacer es investir, ¿sí?, catectizar, obviamente, ciertas identificaciones que, digamos, le dan como algunas certezas, ¿sí?, pero no todas, no está esa certeza total previa al complejo de Edipo, sino que ya es como un yo más agujereadito. De alguna manera, al estar, como decíamos en la unidad anterior, al estar renovándose, ¿sí?, con esta urgencia identificatoria, con esta urgencia por nuevos lazos también intersubjetivos, ¿sí?, y por esta remodelación de su propio yo, es que se encuentra como muy frágil, ¿no?, este yo. Entonces, de alguna manera, el poder planificar, ¿sí?, y el poder ver algo de este proyecto identificatorio, ¿sí?, e identitario a futuro, habla obviamente de un sostenimiento, ¿sí?, de un yo futuro, ¿sí? Y también Pierre Aulanier juega con estas frases de un yo futuro y de un futuro del yo, y asegurarle un futuro del yo, ¿sí?, a través de una esperanza, a través de estos rodeos, para poder sostener la angustia, ¿sí?, y tener algo, un horizonte a donde dirigirse, ¿sí? De alguna forma esto es muy importante y a través del trabajo de la adolescencia, ¿sí?, de este mismo trabajo, de poder dilatar, ¿sí?, esta satisfacción, de poder mirar hacia adelante, proyectar, programar, ¿sí?, algo de algún proyecto, de alguna idea, ¿sí?, para poder completar el yo, ¿sí?, como ver ese yo con total certeza, como una figura completa, ¿sí?, a lo cual el sujeto quiere aspirar, ¿sí?, ya que ahora es como que tiene un yo, de alguna forma, ¿sí?, siempre está como en falta y atravesado por esta angustia de castración el sujeto, que hace que no se sienta totalmente completo y que esa completud pueda ser alcanzada mediante este proyecto identificatorio, ¿sí?, en un futuro. Y de alguna manera el poder vislumbrar esto también nos da
la certeza de que el sujeto diferencia entre lo que es, ¿sí? Su yo ideal, y el ideal del yo es lo que aspira, ¿sí? A ser, ¿sí? A conseguir esos atributos, ¿sí? Y de alguna forma necesita como asegurarse también esa esperanza mediante lo simbólico del lenguaje. Y esto simbólico del lenguaje tiene que poder estar encarnado por las figuras parentales, ¿sí? Que aseguren con la mirada, que aseguren con el discurso, ¿sí? Cierto éxito, ¿sí? Para este yo del sujeto.